eso es de Dios, si eso es del demonio, porque también perfectamente el demonio puede hacer curaciones. O sea, el demonio tiene potestad sobre el ámbito corporal y puede hacer que si yo me hago no sé, una herida, una herida, porque alguien me corta, puede hacer que la naturaleza humana rápidamente acelerar el proceso de curación y hacer como, ¿cómo se llamaba de los X-Men que se curaba rápido? Wolverine. Wolverine, exactamente. Se curaba rápidamente. Bueno, eso el demonio lo puede hacer perfectamente. O puede hacer que uno le pase una gripe o un dolor de cabeza, el demonio. Y después también mejor dicho, hay gente que por nuestra propia sensibilidad, que capaz que no usamos toda nuestra sensibilidad, o por cierto desorden afectivo que pueda tener, o sensible, o por cierto don adquirido por familia, genético, tenga potestad para poder llegar a curar. Eso, entonces, Dios, el demonio o la naturaleza misma. La naturaleza, nuestra propia caída, que puede ser ordenada o desordenada, no importa. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque la Iglesia siempre, cuando se trata de estos temas, de estos fenómenos, plantea que hay que ver en un proceso con un cierto tiempo, ¿sí? Si el inicio, el medio, el fin de esa curación, de esa visión, de esa aparición, de esa profecía, o lo que fuere, es siempre bueno. Porque, por ejemplo, un motivo concreto, si yo soy, a ver, pongámosle que de un día para otro yo soy sanador. Entonces empiezo a sanar a la gente. Y resulta que después de esa sanación yo comienzo a ser una persona pública y a partir de la persona pública que me empiezo a convertir, empiezo a creerme el personaje, ¿ok? Entonces empiezo a ser una especie de showman. Y no estoy llevando a la gente a Jesucristo. Sí. Estoy llevando a la gente a mí, en realidad. ¿Ok? Es más, la gente no está buscando que ese sea el camino para su conversión. Está buscando nada más que la sanación física. Bueno, eso perfectamente lo puede hacer el demonio. Porque el demonio a veces está buscando que solamente se acerquen nada más que al ámbito puramente de la naturaleza caída o al ámbito del pecado de una persona. Por eso es que la iglesia tarda tanto tiempo a probar las apariciones, ¿no? O apariciones, digo, o revelaciones privadas, o decir si alguien es o no sanador. Por eso el autoproclamarse profeta, nadie se autoproclama profeta. En todo caso lo proclama Dios o lo proclama la iglesia, ¿sí? Así es. Pero esto ha surgido mucho a partir de movimientos pentecostales que lamentablemente se han mezclado en ámbitos carismáticos, esto es verdad. Entonces cada uno se le ocurre que yo soy. Entonces todo el mundo impone manos. La posición de manos, por ejemplo, es propio del sacerdote. La iglesia se ha Exactamente. cansado de decir que los laicos no deben imponer las manos porque es un signo propio sacerdotal. Pero fíjate en cuántos lugares se sigue haciendo esto. Entonces, ¿dónde está la docilidad o la obediencia o la cautela respecto a ese supuesto sanador o lo que fuere? A ver, no hay ningún. Es como dicen, se dice siempre en los libros de espiritualidad, ¿no? En el cielo no todos los santos que están en el cielo fueron vírgenes. En el cielo no todos fueron, no sé, mártires. En el cielo no todos fueron, no sé, sabios. En el cielo no todos fueron, no sé. Bueno, pero en el cielo todos los que están en el cielo fueron humildes. Pero ¿por qué hoy en día hay tanta confusión dentro de la misma iglesia que unos creen una cosa y otros dicen y predican otra cosa? Bueno, en gran parte por la grande de formación que tenemos a nivel católico. Tenemos una enorme deficiencia doctrinal, y esto uno lo ve no solamente de parte de los laicos, digamos, sino también de parte de los sacerdotes, que lamentablemente en una parroquia se predica una cosa, en otra parroquia se predica otra cosa, y al final de cuentas, es lo que yo siempre digo, uno a veces cuando va a misa, parecía ser que en una parroquia es una iglesia y en otra es distinta, o sea, es como si fueran más que dos iglesias. Diría, a veces hay hasta la conciencia de que hay dos religiones distintas. Yo pongo un ejemplo Sí. y una anécdota por si sirve. A mí siempre me escriben para preguntarme, padre, bueno, yo me estoy convirtiendo a la fe católica, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? Bueno, entonces yo pregunto, bueno, ¿en qué lugar del mundo está? Porque no es bueno, me encuentro en, qué sé yo, no sé, pongamos Houston, Texas, pongámosle, no sé. O me encuentro en Salamanca, en España. O me encuentro en Bogotá, Colombia. Bueno, en fin. Entonces ahí empiezo a buscar una red que tengo armada yo de sacerdotes amigos para decirle a qué parroquia pueden llegar a ir, ¿no? Porque tampoco puedo estar yo mandando a alguien a alguien que está de cero, que está convirtiendo,
que justo tenga la mala suerte de caer en una parroquia donde hay un Una cura medio tristeza eso. trasnochado, medio despistado, que le va a predicar cualquier tontera. Entonces trato de buscarle un lugar donde vaya a escuchar la fe católica como está en el catecismo, ¿no? Bueno, pero eso en gran parte, si eso pasa con nosotros los sacerdotes, los curas, ¿cuánto más con los laicos? Que del catecismo que han recibido. Seamos sinceros, han recibido quizás la formación elemental básica, en el mejor de los casos buena, pongámosle, que recibieron para su primera comunión. Imagínense de ahí en adelante lo que sucede. Bueno, entonces en gran parte la confusión que hay hoy en la Iglesia Católica es por esa falta de formación grande que tenemos hoy los católicos. Padre, yo recuerdo que usted, de hecho, pues en la primera entrevista que hicimos, pues en medio de los problemas técnicos que tuvimos, pero pues hablamos sobre ciertos temas, yo recuerdo muy bien que usted habló del problema que ocurrió en el inicio en las comunidades de San Francisco de Asís, donde pues no se formaban y eran medios brutos y pues eso causó muchas herejías entre los miembros porque no les daban importancia al estudio. Eso está ocurriendo hoy porque lo veo palpable, ¿no? En lo que estamos sintiendo en la iglesia, en algunas comunidades. Sí, pero hay una gran diferencia. San Francisco, a ver, yo por las dos, para el que no estuvo en otro vivo, conté una anécdota muy cortita Sí, de TV. San Francisco tuvo una gran dificultad al inicio de su orden religiosa, los hermanos menores. ¿Por qué? Porque él planteaba que era un poco la corriente es una corriente de la espiritualidad también que se da incluso en parte de la Edad Media, que es la corriente de la devoción moderna. Bueno, no voy a entrar en el tema, yo tengo un par de conferencias sobre este tema, la devotio moderna. Bueno, él decía que no era bueno la vida intelectual, formarse, leer, estudiar, porque eso pues, llevaba a la vanagloria, a la vanidad de la persona. Entonces bastaba quedarse en la pura simplicidad del Evangelio, qué sé yo. Bueno, ¿qué pasó con San Francisco? Que muchos que lo comenzaron a seguir a San Francisco, pasado los primeros años, que eran muchísimos que lo seguían, hombres y mujeres, comenzaron a predicar el Evangelio, pero según le venía a la cabeza. O sea, cada uno predicaba claro. su propio Evangelio, al final de cuentas y se estaban transformando en un montón de predicadores de errores porque no tenían buena formación. Bueno, esto ya estando en vida, San Francisco de Asís se dio cuenta de que era un error que tenía y entonces mandó a estudiar a sus primeros franciscanos como teólogos. San Antonio de Padua es de esta época, San Buenaventura es de esta otra época, por eso, bueno, los grandes doctores franciscanos. Y eso sucedía entonces por un error, si queremos, a nivel de espiritualidad que pudo tener San Francisco, que después corrigió. En el caso nuestro no es un error meramente de espiritualidad, porque pocos hoy creen que la vida intelectual sea de por sí mala, no van a pensarlo. El error nuestro es más bien doctrinal, más que espiritual. O sea, hay mala y poca formación. En muchos seminarios, lamentablemente, se enseña poco, o sea, con poca exigencia, quiero decir, y en algunos otros también enseñan una mala teología o una mala filosofía. Por ejemplo, te plantean que la única teología que hay que aprender es la teología pastoral, o sea, cómo tratar a la gente, cómo estar con los pobres, Algo cómo más ser social. más social, más tipo, claro, más tipo ONGismo, ¿no? O sea, y la iglesia no Sí, es una ONG. El sacerdote tiene después en su momento cuando es ordenado, tiene la carga, se llama en latín el munus, docendi, con C, de casa, ¿no? La carga de enseñar, la obligación de enseñar. ¿Y qué enseñar? No enseñar la estupidez que escuchó en un programita de Netflix o en una red social. Enseñar lo que está en el catecismo, lo que está en el Evangelio, lo que está en la Biblia, lo que está en el magisterio que es bimilenario de la iglesia. La iglesia no tiene 40, 50 años. Nació del costado abierto de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, hay una falta de formación que viene, como siempre, de la cabeza hacia los miembros. Y si la cabeza tiene poca formación, los miembros mucho más todavía. Y por eso está esta confusión que tenemos hoy en día. por ejemplo, queridos hermanos, cuando vemos a un sacerdote que nos habla de la manera directa, porque pues ya yo he tenido la oportunidad y la bendición de entrevistar en 3 oportunidades al padre Javier, mucha gente, claro, lo agradece y estoy seguro que mucha gente va a agradecer este en vivo, pero hay gente que va a seguir, preferir el error, va a decir, no, este sacerdote es un anticuado, este sacerdote esto, este sacerdote, cuando el padre Javier y tantos buenos sacerdotes, los que son excelentes católicos que quieren y tienen el deber de predicar el evangelio, no como ellos creen, no como la iglesia enseña. Y ese es el deber de nosotros de formarnos como católicos. Y ojalá
que aprovechen pues estos videos para seguir aprendiendo. Vamos a colocarles ahora un video de un sacerdote amigo, el padre Miguel Ángel Tolosa. Escuchen bien, ¿no? Porque hay veces que las personas se confunden cuando queremos formar. Hay mucha gente que me ataca y me dice que yo tengo algo en contra de la renovación carismática, por ejemplo, ¿no? Ya hablé ahorita del ejemplo de la misa tradicional. Entonces hay gente que también me acusa de tener algo en contra de la renovación carismática cuando yo vengo precisamente de grupos carismáticos al inicio de mi conversión y tengo amigos sacerdotes carismáticos, como les voy a presentar ahorita, el padre Luis Eduardo, donde es un sacerdote carismático, estuvo en Arequipa, Perú, fue como el encargado, no sé cómo se llama el título, pero pues estuvo como encargado de la renovación carismática en Arequipa, Perú, y es un sacerdote cabal, es un sacerdote que respeta la liturgia sin dejar de ser carismático. Eso es lo que nosotros tratamos de pues explicar y formar, y ojalá que, repito, pues sigamos acá aprendiendo.